Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El avestruz. Solamente ahí vamos a meditar. Amén. Una palabra tan corta, pero tan profunda. Siéntese, por favor. Ya oramos. Ya nos pusimos en las manos del Señor Jesucristo. Y continuamos con la lista de las aves que son inmundas. Realmente a mí me parece muy interesante este tema, cómo Dios nos da lecciones morales y espirituales por medio de los animalitos en la creación. Y aunque vamos quizá muy lento, pero vamos aprendiendo y entendiendo que detrás de esa lista de animales y aves que fueron considerados inmundos en el Antiguo Testamento, el propósito de Dios es enseñar a la iglesia a evitar lo que expresan espiritualmente por medio de la inmundicia de estas aves. Vamos a continuar con el avestruz y vamos a mirar la naturaleza de esta ave, que también fue señalada por Dios como una ave inmunda. El avestruz es un ave de patas largas que vive principalmente en el desierto. Es un ave de grandes extremidades con mucha agilidad y resistencia. Antiguamente el avestruz era conocida como ave camello. En la clasificación que se le da al avestruz, hermanos, la relacionan con el camello por la similitud de su vida en el desierto. El hábitat del avestruz principalmente es en el desierto, y ya hablar del desierto, estamos hablando de algo en lo espiritual que tiene que ver con maldición, con escasez, con soledad y toda clase de una vida, es la expresión de una vida fuera de la voluntad del Señor. Acuérdese que el pueblo de Israel anduvo vagando 40 años en el desierto por rebeldía, por la desobediencia. ¿Ok? La alimentación del avestruz consiste en cualquier cosa que se mueve o se arrastra sobre la tierra. Aunque es omnívoro, pero también come insectos, serpientes, roedores, raíces y casi todo tipo de plantas. Además, algo muy curioso, cuando no encuentra lo que le agrada, por ejemplo en el desierto escasea a veces la vegetación, el avestruz es capaz de tragarse pedazos de madera. Literalmente la madera. Por ejemplo, en los tiempos de invierno, ya ve que en los desiertos todo se seca. Pues el avestruz se apoya comiendo madera, tallos también, y prácticamente todo objeto pequeño al alcance de su boca. El avestruz pertenece a la familia de las aves, pero no puede volar. Su habilidad para moverse depende de sus dos grandes patas, y en las llanuras desérticas puede alcanzar hasta 65 kilómetros por hora. Es impresionante la habilidad que tiene con las patas esta ave, aunque es muy pesada, pero muy veloz para deshacerse de una manera muy rápida de las amenazas o de los depredadores. Correr a 65 kilómetros, hermanos, es una velocidad superior a la velocidad común promedio de los caballos. Por eso la Biblia dice que, vamos a mirar un texto como apoyo, que se burla del caballo, la avestruz. Ok, la Biblia revela algunas características del avestruz, y estas características, en cada una de estas características podemos entender el por qué fue señalado como un ave inmunda. Vamos a ir Job
capítulo 39, en su versículo 13, y ahí hay muchas características del avestruz. Comienza este versículo hablando acerca del avestruz, y ahí vamos a aplicar el discernimiento para poder entender el por qué se le considera una ave inmunda, y que es una enseñanza de lo que ahora debemos evitar nosotros en la realidad espiritual. Job 39:13 dice: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? O sea que es una ave de alas con plumas, pertenece a la familia de las aves, pero lamentablemente no tiene poder para volar. Su habilidad consiste en correr grandes distancias con bastante velocidad. Y dentro de este contexto vamos a seguir mirando algunas características del avestruz y aplicarlas espiritualmente, sacar una enseñanza moral y espiritual por medio de lo que Dios nos está revelando al señalar que el avestruz es un ave inmunda y que no podía comerse. El pueblo de Israel, el pueblo del primer pacto, tenía prohibido, por mandamiento, tenía prohibido que no podían comerse el avestruz, porque era un ave inmunda. Y ahora es una enseñanza de una realidad espiritual para nosotros. Versículo 14 dice: el cual desampara en tierra sus huevos. Mire qué característica del avestruz. Ahí hay una enseñanza moral y espiritual. El cual desampara en tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta a ras de suelo. Ok, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando del avestruz? El avestruz, sobre todo la hembra, abandona sus huevos en el nido ante el peligro, ante la acechanza de algún depredador. Es muy ligera para correr y abandonar sus huevos, sus crías. Y esta expresión bíblica, este dato bíblico que describe el avestruz desamparando sus huevos en la tierra, que dejó al ras del suelo, sobre la superficie, abandonar el nido, en lo moral, en lo espiritual, habla de una vida irresponsable. Que el avestruz desampare en tierra los huevos que tiene al ras del suelo, describe la vida de aquellas personas que tienen el hábito inmundo de abandonar su hogar, de abandonar su casa, y principalmente el abandono de la familia, el abandono de los hijos. El nido representa espiritualmente o moralmente, representa la casa, representa el hogar, representa la familia. El nido, de una manera más espiritual, también representa la iglesia, la casa que te da cobija, que te da protección, que te da seguridad, que te da descanso. El nido representa, por un lado, la casa, hablando humanamente, la familia, el hogar, pero también representa la iglesia, la congregación. Entonces, hermanos, lo que Dios nos está diciendo es que no seamos como el avestruz, abandonando lo más importante que debemos de cuidar, como la familia, como los hijos, como nuestro compromiso espiritual para producir para Dios. El avestruz es muy dado de abandonar sus huevos, y no les importa si ya brotaron y son polluelos, los abandona. Esta acción de abandonar nuestro compromiso con Dios, el abandonar nuestra responsabilidad en el hogar,
el descuidar nuestro compromiso espiritual y familiar es una inmundicia a los ojos de Dios. Y esto está representado en lo que hace el avestruz. Que el avestruz abandone su nido está hablando de esa acción maligna, desagradable, detestable a los ojos de Dios, cuando ya sea el varón o la mujer abandona su hogar. Y si es creyente, el abandono de su vida espiritual, el abandono de su casa espiritual, la iglesia, la congregación. Y Dios nos está diciendo: no hagan eso que hace el avestruz, porque ese estilo de vida de irresponsabilidad es inmundicia dentro de mi voluntad. Qué tremendo cómo Dios nos está señalando este hábito o acción inmunda del avestruz. El no importarle sus hijos, el no importarle sus huevos, el no importarle sus crías. Prefiere salvarse él aunque destruyan su nido. Prefiere salvarse él aunque se coman sus polluelos, aunque se coman sus huevos. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 15. Sigue describiendo la naturaleza inmunda del avestruz, y Dios sigue revelándonos hábitos inmundos que debemos de evitar nosotros. ¿Ok? Y olvida que el pie los puede pisar, hablando de los huevos que pone al ras del suelo, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Aquí hay otra característica, hermanos, negativa del avestruz. Olvida tomar precaución y protección para sus huevos en el nido. ¿Y de qué nos está hablando esto? En lo moral, en lo espiritual. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta actitud olvidadiza del avestruz? Pone sus nidos y se olvida que los puso ahí. No tiene la precaución, no tiene la conciencia de que cualquier animal que pase los puede aplastar, los puede destruir o se los puede comer. Que sea un ave olvidadiza, porque literalmente lo está diciendo la palabra. El avestruz es muy olvidadizo para tomar sus precauciones, su protección de lo que depende de él o de ella, en el caso del avestruz hembra. Esto habla de una vida despistada. El no considerar el peligro, no tener conciencia, no tener precaución de lo malo, ser retraído y sin conciencia de las responsabilidades prioritarias. Es decir, vivir al día sin considerar las consecuencias futuras de nuestras acciones que hacemos. Y hay mucha gente, incluyendo creyentes, hermanos, que así viven. No miden las consecuencias de sus actitudes, no miden las consecuencias de sus acciones, hermanos, y así, de una manera tan despistada, van viviendo por la vida sin preocuparse de cuidar, de proteger su vida, su cuerpo, su hogar, su familia, su vida espiritual. Ese hábito o ese estilo de vida, de vivir la vida sin importarnos lo que nos pase, también es inmundicia a los ojos de Dios. La Biblia dice que el avisado, el sabio, ve el peligro y se aparta. Pero el avestruz, como es un ave olvidadiza, sin precaución, hermanos, no le importa dónde ponga sus nidos. Y el nido del avestruz representa el calor de su hogar, donde van a brotar sus polluelos. Y no les interesa, no tiene cuidado, hermanos, de proteger su nido, de proteger sus huevos. Y Dios nos está diciendo: no hagamos, no caigamos, no sigamos
esa actitud irresponsable. Algo más trágico que Dios nos enseña por medio del avestruz. Versículo 16. Ahora entiende por qué la Biblia señala que el avestruz es una ave inmunda. Mire lo que pasa aquí en el 16, lo que dice: se endurece para con sus hijos. ¿Cuántas personas van en la vida como el avestruz? Y yo me ponía a meditar en esto, hermano, porque en todas las familias hay personas irresponsables para con sus hijos. Y esto está expresado en el avestruz. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos. Esto habla de una realidad en la familia, y puede hablar de una realidad espiritual en las congregaciones también. Dios enseñándonos, dándonos lecciones de moralidad y de espiritualidad por medio de esta ave llamada avestruz. Esa frase que describe al avestruz que se endurece con sus hijos como si no fuesen suyos, habla de la falta de afecto paternal, la falta de afecto maternal, la insensibilidad para con la familia, el corazón endurecido, falto de amor, de comprensión. Puede ser a veces del padre para con sus hijos o de la mamá para con sus hijos. Esa falta de cariño, de tratar a los hijos, hermanos, duramente, salvajemente, violentamente, como que si no fueran de uno. Esa actitud salvaje, violenta, de maltratar a los hijos, de endurecer el corazón para con los hijos, al grado de marcharse uno sin importar en qué condición se queden los hijos, es un estilo de vida inmundo a los ojos de Dios. ¿Y cuántos hombres van por la vida como el avestruz, dejando hijos tirados por aquí, por allá, sin importar su educación, su cuidado, su salud? Y eso sucede, pasa en todas las familias, hasta en las mías. Mi familia también. Yo tengo, a ver si no me meto en problemas, tengo primos que parecieron en su juventud como avestruz. Amén. Eso, Dios nos está revelando eso, esa falta de atención, de cuidado. Aleluya. Versículo 17. Mire lo que hace el avestruz. ¿Por qué actúa así? La Biblia dice que el avestruz le falta sabiduría, porque le privó Dios de sabiduría. Y esto es un acto soberano de Dios. Dios quiso que ese animal, esa ave, no tuviera sabiduría. ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivo? Para ponerla como un ejemplo de lo que usted, de lo que yo tenemos que evitar ahora en la realidad espiritual. O sea que el avestruz, al faltarle sabiduría, Dios lo pone como un ejemplo de lo inmundo que Él no quiere ver en nuestra persona. Por eso la palabra ocupa al avestruz como una figura de realidades inmundas que no debemos de practicar, de hábitos inmundos que no deben de estar en nosotros como hijos de Dios, de acciones inmundas que Dios no quiere ver en nosotros los creyentes como real sacerdocio. Esta falta de sabiduría en la vida del avestruz representa la vida de aquellas personas que carecen de sabiduría de Dios para formar un hogar, para consolidar una familia, para edificar un hogar, una casa. Por falta de sabiduría de Dios no pueden disfrutar de una familia humana, ni tampoco de una familia espiritual. Vagan por la vida así como el avestruz va por el desierto solitario,
y cuando enfrentas peligros va dejando todo atrás, sin importar que sean sus huevos, sus crías recién nacidas. Y así hay personas, hermanos, que llegan a la vejez y lamentablemente llegan solos, porque en su momento no supieron cuidar ni valorar las bendiciones, las oportunidades que tuvieron en su juventud. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia de la palabra, este actor Andrés García, se está muriendo solo ese hombre, después de haber tenido tantas mujeres y quién sabe cuántos hijos, y a lo mejor se tenga que morir solo. Le pasó lo del avestruz. Estamos hablando de una realidad, amén, para que nosotros no cometamos esos errores. Valoremos a tiempo nuestro hogar, valoremos a tiempo la familia, cuidemos, hay que darle la atención que se merece la familia, el esposo, la esposa, los hijos, porque no podemos pasar nuestra vida vagando solitarios, evadiendo nuestras responsabilidades, porque estaríamos cayendo en lo que expresa, en la inmundicia que expresa el avestruz. Versículo 18. Otra actitud inmunda del avestruz. Ya mencionamos que es descuidado, despistado, irresponsable, falto de sabiduría. Además, en el 18 dice: luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Aquí Dios señala que el avestruz, hermanos, es muy burlón. Esta es otra expresión inmunda de esta ave, la expresión de su ego, su orgullo, al burlarse, al menospreciar al caballo por tener una velocidad menos que la que tiene el avestruz. Que se burle del caballo es figura de la arrogancia humana de muchas personas, al considerarse superiores a los demás por las habilidades que poseen. Y esta actitud de creerse más que los demás, hermanos, por alguna habilidad que tengan, también es inmundicia a los ojos de Dios, porque habla de la arrogancia de la vida. Otra característica que tiene el avestruz que señala la palabra está en Miqueas capítulo 1 versículo 8. Miqueas 1 versículo 8. Vamos a leer: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como ¿qué? De avestruces. Aquí hay otra acción, hermanos, negativa del avestruz. Ahí se relaciona que los avestruces producen lamento. Investigando sobre la vida del avestruz, su hábitat, su comportamiento en el desierto, hermanos, está documentado que cuando el avestruz se siente amenazado, se hace la víctima. Cuando se siente acorralado, se hace la víctima. Cuando se siente que hay peligro, que ya no puede más, que no hay seguridad donde está, se hace la víctima. ¿Y de qué manera el avestruz se hace la víctima? Bueno, cuando está o está acorralado, se siente amenazado por algo, por alguien, y si no puede correr, ya que es un ave que
corre demasiado, imagínense 65 kilómetros, aparenta estar lastimado. Toma una postura, una actitud como que si estuviera lastimado y empieza a lamentarse, empieza a gritar con apariencia de dolor. Y con esto Dios nos está enseñando, nos está señalando de esa actitud que Él aborrece, de que muchas veces nos hacemos las víctimas por las situaciones difíciles que estamos pasando, por los momentos difíciles que estamos pasando. ¿Cuántas personas, en vez de enfrentar el problema con valor, con sabiduría de Dios, con fe, con confianza, en lugar de agarrarse de la palabra, de las promesas, cuántos creyentes en medio de las circunstancias empiezan a lloriquear, a hacerse las víctimas? En lugar de buscar solución, van por la vida dando lástima, como que si fueran los únicos que tuvieran problemas, como que si no hubiera solución a la situación que están pasando. Y Dios nos está enseñando que el avestruz tiene esa característica, que cuando no puede huir, se hace la víctima y empieza a lamentarse. Esta acción de hacerse la víctima, en lugar de enfrentar las situaciones con valor, con decisión, con fe, con confianza, es inmundicia a los ojos de Dios. Dios no aprueba que sus hijos, nosotros los creyentes, en medio de las circunstancias nos hagamos la víctima. Dios no aprueba, no es agradable esa actitud de que nos hagamos la víctima, hermanos. Muchas personas van por la vida haciéndose las víctimas en lugar de corregir sus errores. En lugar de enderezar sus vidas, van lamentándose, quejándose con una apariencia de desgracia, de debilidad, de enfermedad, de fracaso, de derrota, hermanos. Y esta actitud, ese comportamiento en nosotros los cristianos es inmundo a los ojos de Dios. El hacerse la víctima en todo el tiempo es algo que a Dios no le agrada. Amén. Hay mucho que aprender del avestruz, ¿verdad? Así que si tenemos algunas actitudes o si nos estamos identificando con algo que expresa el avestruz, hay que corregirnos, hermanos. No podemos seguir con ese comportamiento. No podemos continuar con ese estilo de vida. Dos textos más y termino. Job 30, 29. Job 30, 29. Al avestruz se le relaciona con los chacales. Comparten el hábitat con los chacales. Cada vez que en la Biblia aparece el avestruz, en los profetas, aquí en Job, siempre también aparece la palabra chacal. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Y yo investigaba la palabra chacal, y la palabra chacal denota o expresa a esas personas de mala reputación, esas personas peligrosas, personas de malos hábitos, personas dañinas, destructivas. Voy a actualizar el término, tóxicas, ya que hoy está de moda esa expresión. Y los avestruces siempre se relacionan o comparten su entorno con los chacales. Y esto es otro estilo de vida o comportamiento inmundo a los ojos de Dios. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. No lo dice la Biblia, lo dice el dicho común. El que anda con lobos, aullar aprende.
Entonces también esto, hermanos, el no saber relacionarnos. ¿Cuántas personas fracasan en la vida porque empiezan a relacionarse con personas, hermanos, de malos hábitos, destructivas, con malos comportamientos, con malos pensamientos? Y al final terminan actuando como el avestruz, destruyendo el hogar, destruyendo la familia, destruyendo el matrimonio, y después lamentándose por donde quiera que van, que les fue mal, que ya no pueden, que no saben qué hacer. Eso es lo que representa el avestruz, un ave de malas compañías, de malos hábitos. Otro texto donde aparece el avestruz y el chacal, Lamentaciones 4:3. Lamentaciones 4:3. Casi no hay amenes ahora, ni gloria a Dios. Están muy calladitos. Note, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel. Mire cómo se compara ahí. Esa frase está tremenda. Dios comparando al pueblo de Israel como el avestruz. De ahí tomo ese principio de revelación, de la aplicación en realidades espirituales que expresa el avestruz. Dios personalmente compara a personas. Dios personalmente, hermanos, compara a creyentes rebeldes como el avestruz, crueles como el avestruz. Y yo quiero enfatizar en esa expresión: cruel como los avestruces. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. ¿Qué es lo que significa esto? Que en la revelación de Dios, en la revelación de la palabra, el avestruz es considerado un ave inmunda por la forma de cómo vive y se comporta, y bíblicamente es señalado como un ave cruel en el desierto. En lo espiritual significa, ya para concluir a manera de resumen, que la inmundicia que expresa el avestruz, hermanos, expresa la insensibilidad, la irresponsabilidad para con la familia. En el desierto, el avestruz macho, otra actitud inmunda del avestruz, y estoy ya terminando, se dice que en el desierto el avestruz macho cohabita con muchas hembras y todas las lleva al mismo nido, y todas comparten el mismo nido y ahí depositan sus huevos. ¿De qué está hablando esto? Que el avestruz practica la poligamia. Cuando llega el tiempo del apareamiento, hermanos, busca muchas hembras, y todas esas hembras comparten el mismo nido. Eso, lo espiritual, está hablando de una vida inmunda, hermanos, ¿cómo se dice la palabra? Prolífera, de promiscuidad sexual, inmundicia, esos hábitos inmundos. Lo terrible es que del peligro o al sentirse amenazado los abandona así de una manera tan cruel. Ahí reside la crueldad del avestruz, que por decirlo de esta manera, le gusta engendrar muchas veces, le gusta multiplicarse y reproducirse muchas veces con muchas hembras, y no tiene cuidado del fruto, no tiene cuidado de sus huevos, de sus polluelos recién nacidos.
Entonces el avestruz expresa mucha inmundicia en su conducta sexual. Es polígamo, cohabitando con muchas hembras en tiempo de apareamiento, reproduciendo muchos huevos sin dar la atención debida a sus crías. Esto es figura de aquellas personas que van dejando hijos por donde quiera sin hacerse responsables de ellos. Y en lo espiritual es lo mismo, la irresponsabilidad de no cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuál es lo más valioso que Dios ha puesto en sus manos? Su alma, su hogar, su familia, sus hijos. Así que esta es la sabiduría de Dios, enseñándonos los hábitos inmundos, acciones inmundas expresadas en la naturaleza del avestruz. Pónganse en pie, por favor.